Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Corintios y vamos a considerar el capítulo 1, verso 14, 15 y 16. En el verso 14 el apóstol dice: Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Este verso continúa con el argumento de Pablo a los Corintios, señalándoles que no hay ninguna razón para atraer seguidores o discípulos a él mismo, aparte de Cristo, por medio de la ordenanza del bautismo. Pablo sabía delante del Señor que él estaba en lo recto, y los corintios estaban equivocados. Pero él no esgrimió esto delante de ellos. Antes, él se minimizó a sí mismo, para que la obra de Dios en él debiera ser solamente reconocida. Esto requiere gracia y humildad para un siervo de Dios, tomar tal posición desde el momento que algunos quisieran buscar tomar injusta ventaja de esto. Pero en exhortarlos o reprenderlos, Pablo aún amaba a sus hijos en Cristo, incluso aunque su amor pudiera ser adversamente afectado. En 2 Corintios capítulo 12, verso 15 dice: Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Todos estos primeros 4 capítulos se ocupan con Pablo, tomando una humilde posición delante de sus hermanos. Pablo agrega y dice: Doy gracias a Dios, que a ninguno de vosotros he bautizado. Ante la posibilidad de que dijeran que Pablo bautizaba para tener seguidores de él, da gracias a Dios de que su comportamiento indicaba lo contrario. Esto no significa que no crea en la necesidad del bautismo. Había más motivos de dar gracias a Dios por las personas que se convertían a Cristo que dar gracias por personas bautizadas en nombre de un mero hombre o apóstol. No está de más recordar, apreciados hermanos, que el bautismo con agua no comunica vida eterna ni regeneración a ningún ser humano, sino que es el testimonio público de nuestra identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Así el apóstol doctrinalmente presenta este tema ahí en Romanos capítulo 6, verso 1 al 5. En el verso 3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Crispo, aquel cristiano que Pablo menciona en este texto, era el principal de la sinagoga en Corinto. Así nos corrobora Hechos capítulo 18, verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Gayo, el otro hermano mencionado, fue el hospedador de Pablo, y tal vez de la iglesia en Corinto. Como nos informa Romanos capítulo 16, verso 23, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Hospedador mío y de toda la iglesia. Desde Corinto Pablo escribió la carta a los romanos, recordando así entonces a estos dos apreciados hermanos.
Es obvio que Silas y Timoteo bautizaron a los demás en Corinto. Hubo entonces una estrecha comunión en seguir las ordenanzas del Señor. Pablo enseñaba mientras otros realizaban los bautismos. Pablo era el principal orador, pero los otros tomaron su lugar al lado de él en el servicio del Señor. Pero la costumbre de Pablo, que podemos desprender de este pasaje, era que esta ordenanza del bautismo era delegada a otros hermanos para realizarla. Habiendo sido Pablo el mensajero principal, normalmente, mandó bautizar a aquellos que se convertían al Señor. De la misma manera, Pedro tenía la misma práctica. Una vez que la casa de Cornelio se convirtió al Señor, la palabra del Señor nos dice que Pedro mandó a bautizarles. Allí en Hechos, capítulo 10, verso 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. En el verso 15, Pablo dice lo siguiente: para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Pablo anticipó la posibilidad de que esto sucediera y tomó medidas para evitarlo. Pero también Pablo pudo haber entendido que esto no fue una casualidad, sino que obedece a la providencia de Dios. Es común en algunas religiones que se bauticen identificándose, ya sea con la religión o con el líder de la religión. Pablo no estaba intentando conseguir convertidos para sí mismo, ni para hacerse un nombre para sí mismo, para una nueva causa. Su único objetivo era señalar a los hombres y mujeres hacia el Señor Jesús, el Salvador de todos. En el verso 16, Pablo dice: también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Yo bauticé, dice Pablo, a la familia de Estéfanas. Aquí, estimados hermanos, la palabra familia podría traducirse como casa, la casa de Estéfanas, lo cual podría incluir siervos y siervas. Se mencionan en las Escrituras 3 casos como este de bautismo de familias. Por ejemplo, la familia de Lidia y la familia de un carcelero, allí en Hechos capítulo 16, cuando el Evangelio llegó a Europa, en la ciudad de Filipos. Algunos han supuesto que esto incluye infantes y por eso los bautizan. Pero en el caso del carcelero de Filipos, se dice que se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Tienen que haber tenido edad suficiente para haber creído y haberse regocijado. En la casa de Cornelio había temor antes de convertirse al Señor. Nos relata el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 2. Ellos tenían temor antes de que el Evangelio llegara a través del apóstol Pedro. Y eso habla del temor de Dios, que también requiere entendimiento y conocimiento, ya sea de los más adultos o los más jóvenes. Estéfanas y su familia eran obreros comprometidos en la iglesia de Corinto, ministrando a las necesidades espirituales de los creyentes. ¿Cuántas personas componían su familia? La Biblia nos enseña que el término familia, como hemos dicho, incluye al esposo, la esposa, los niños, otros familiares, esclavos y también visitas. Nada sabemos del tamaño de la familia de Estéfanas. Seguramente era una persona influyente y podría haber sido el jefe de un amplio círculo familiar. Pablo termina diciendo: de los demás no sé si he bautizado a alguno. Esto no debe de hacer dudar de la inspiración de esta frase. Simplemente el Espíritu Santo no trajo a la memoria de Pablo ningún otro caso. Pero sí establece que Pablo no tenía una regla de que él tenía que ser el que bautizaba a los convertidos. También notamos que no tiene que ser una persona especial que bautice.
con tal que sea Él un ejemplo de lo que está haciendo. Tampoco es necesario que el que los trae al Señor necesariamente sea el que bautice a los nuevos convertidos. Al parecer, Pablo no llevaba un registro del nombre de todas las personas que bautizaba. Era suficiente, apreciados hermanos, que estuviesen sus nombres escritos en el libro de la vida. Que el Señor les bendiga ampliamente en este día. Cristo está conmigo, qué consolación. Su presencia quita todo mi temor. Tengo la promesa de mi Salvador. No te dejaré nunca, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Fuertes enemigos siempre cerca están. Cristo está más cerca, guárdame del mal. Ten valor, me dices, soy tu ayudador. No te dejaré nunca, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. El que guarda mi alma nunca dormirá. Si mi pie resbala, Él me sostendrá. En mi vida diaria, Él es mi guardador. Oh, qué fiel su palabra, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy.